esa disyuntiva que queda, si no hay daño, hay negligencia. Vamos a decirlo de esta manera. Existe un hecho negligente, existe un daño y existe la negligencia. Si no hay daño, puede haber un hecho negligente, pero no se consideraría negligencia porque no hay daño. Pero si hay un hecho negligente, aquí pasa a diario. Por ejemplo, utilizar un instrumental o un equipo médico inadecuado o no hecho para eso. Por ejemplo, colocar un drain, una sonda de Nélato. La sonda de Nélato es para vaciado de vejiga urinaria, pero se utiliza porque no hay en el hospital y se utiliza a diario la sonda para colocar un drain para intervenciones quirúrgicas, laparotomías, etc. Ese drain, en la mayoría, 99.9, no causa nada, no hay ningún problema, aun cuando se considera un hecho negligente, porque estás utilizando un instrumental que no es el apropiado. Pero no hay daño, no hay negligencia. Pero si ese drain perfora un asa intestinal, ahí se constituye un daño, entonces ya hay negligencia. Por muchas razones, llámese carencia, llámese una serie de cosas, se pueden producir hechos negligentes casi que a diario. El entrar a un quirófano y lavarse las manos con agua y un poquito de cosas ahí porque no hay más nada, porque el hospital no tiene, eso es un hecho negligente. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado porque un hecho negligente puede originar un daño. Entonces, gracias a Dios estamos cubiertos por un manto y muchas veces no se produce daño, pero otras veces sí. Normalmente cuando el médico comete negligencia, dependiendo cómo afecte al paciente, es que podremos hablar de resarcir o compensar un daño. En eso tienes razón. Pero hay que saber delimitar bien cuándo es un daño directo, cuándo estoy dañando de manera indirecta. Cuando por negligencia y pericia cometen un homicidio culposo, ¿cuál es la víctima directa del homicidio? El paciente. Pero hay víctimas indirectas de ese hecho. Sus familias. Es una víctima indirecta. Entonces la víctima murió, ya el acto está, ya se ejecutó, ya no hay vuelta atrás. Pero los que van a ir contra ese médico va a ser la esposa y la familia de ese paciente. Eso es una víctima indirecta y por ende es un daño indirecto. En un quirófano está el titular, el ayudante, en el caso del hospital los residentes, el instrumentista y las enfermeras que están asistiendo. Y el anestesiólogo, no olvidemos al anestesiólogo. Pero ¿quién se encarga de contar al inicio, durante y después de la intervención del material quirúrgico? El instrumentista, ¿verdad? Allí tenemos a un primer culpable, ¿no? Presunto responsable. Siempre, mira, yo ese va a ser mi regalo para ustedes. Una persona nunca es culpable hasta que haya una sentencia en su contra. Es presuntamente responsable. La palabra presunta siempre debe estar presente allí. Presunción de inocencia es uno de los derechos que todos aquí tenemos, hasta aún siendo imputados por un delito de negligencia médica. Hasta que no se me demuestre yo soy inocente. En el caso del instrumentista, él es el principal sospechoso. Pero el médico titular y el ayudante, ellos dicen, ok, pásame el bisturí o algún instrumental médico. Yo, en lo particular, en lo personal como abogado, yo no concebiría que ellos se les olvidara una tijera, una pinza dentro de la cavidad abdominal. ¿Cómo? El instrumentista debe contar y al momento va a decir, me falta una pieza. ¿Dónde está la pieza? Y si ya cerraron el paciente, si ya suturaron, peor aún, está en observación, ¿cómo ustedes le dicen al devuélvemelo para yo poder abrir y sacar la pinza? ¿Es lógico médicamente? Sí, es lógico. Y en ese particular, déjame poner por aquí para que se vea. Sí. En ese particular es importante porque han pasado casos, o sea, han habido muchos casos. De hecho, experiencias personales en las cuales uno va al quirófano y falta una gasa
y el instrumentista responsablemente no deja que uno cierre hasta que aparezca la gasa. Exacto. Porque esa es su función. Y no solamente que sea su función, sino que ellos también ven este tipo de cuestiones en su carrera. Ellos tienen una responsabilidad, ellos saben que ellos son responsables de eso. Entonces, si la cuenta no da, responsablemente dicen, no va a cerrar hasta que no aparezca. Y entonces allí comienza uno a revisar no solamente los laterales, una serie de cosas, sino la cavidad. Y una vez que se consiga, ya sea la gasa o el instrumental, etc., entonces quien decide dar la orden de cerrar es el instrumentista. De allí que ustedes vean lo responsable que se puede sentir y la responsabilidad que puede tener el instrumentista en este caso. En este caso está por encima del médico. No vas a cerrar hasta entonces, que yo tenga el instrumental correcto. Es exento de la negligencia, o sea, ¿Quién es exento? el médico. No. El cirujano. No estamos hablando de exención, estamos hablando de, vamos a decirlo de esta manera, individualizando, exacto. El instrumentista tiene la responsabilidad y vela por el instrumental, de con cuánto se comenzó, de con cuánto se terminó. Por lo que él ordena, o sea, tiene la suficiente fuerza, aun cuando el cirujano sea el que esté operando, de decir, usted no cierra hasta que no aparezca. Y el cirujano debe obedecer, porque si el cirujano cierra, entonces eso sería un agravante para el cirujano. Porque el instrumentista va a dejar, se deja constancia de que el cirujano se negó a acatar la advertencia de este instrumentista, y ahí se deja. Y eso es su responsabilidad. Gracias a Dios que en muchos casos en donde el cirujano decide cerrar, cuando se saca la paciente, ¡pum!, la gasa cae. La tenía la paciente por debajo, qué sé yo. Gracias a Dios. Pero en algunos casos a lo mejor no es así. Entonces, vean la cuestión aquí. Ahora, hay muchas corresponsabilidades allí, ¿verdad? Pero uno tendrá como mayor peso que otro. Porque hablando, me imagino que la pregunta la estás haciendo por algún caso que pasó por ahí recientemente también, donde se imputó a todo el personal que se encontraba dentro del quirófano, un anestesiólogo que está, la función del anestesiólogo es velar por lo que es el manejo anestésico, manejo del dolor, no de velar por qué instrumental se utiliza. Ahora, si el anestesiólogo se documenta que de alguna manera vio, intervino, o inclusive, que ahí vienen otras cosas que ya vimos, que lo vio y lo cayó, él lo vio pero dijo, no, es el problema de ellos. Entonces allí sí estaría incurriendo, o sí estaría siendo corresponsable. Por eso es que hay que abrir una investigación, y la presunción de inocencia es un derecho que tenemos todos. Entonces no puede ser que, por ejemplo, a todo el mundo lo metan en el mismo saco y todos culpables toditos, y nombramos a un fiscal para meterlo. Eso es una de las fallas de nuestro sistema penal. Sí. Para nadie viene aquí, por lo menos a personas del CCPC y a toditos los va a querer poner preso. Sí. Pero en el derecho penal y en el campo de la responsabilidad, individualizar conductas es fundamental, porque yo no voy a castigarlos a toditos por el acto que cometió uno o dos. En este caso, habrá que ver la investigación del caso de Crocas del Zulia, que se determina. Pero responsabilidad directa, personal instrumentista, porque es el que lleva el control de lo que comenzamos, lo que se está gastando y lo que se gastó al final de la intervención. Si falta una pinza, es responsabilidad del instrumentista. A menos que, por supuesto, no sabemos los entretelones de eso, que haya habido una advertencia del instrumentista y lo omitió el cirujano. Fiscal, que va a ser de oficio de ese tribunal disciplinario del colegio o de la asociación gremial que rija para ese momento, y él va a solicitarle, él no puede venir al hospital y decirle a la dirección, dame la copia certificada de la historia médica de este paciente. Él va a solicitarle al Ministerio Público que un fiscal del Ministerio Público, por vías del auxilio judicial, le oficia a la dirección del hospital o a la dirección de historias médicas la certificación de esa historia. Lo que la ley o el legislador aquí ha omitido, pero sí es lo que comúnmente se hacía en la práctica cuando funcionaban en los tribunales disciplinarios, es que en el caso de las negligencias y en el caso de las responsabilidades médicas, sean civiles o penales, el tribunal disciplinario se apoyaba mucho en el Ministerio Público porque él es el que lleva la investigación y es el titular de la acción penal. Aun cuando es a instancia de parte, el tribunal disciplinario se acoge al fiscal del Ministerio Público.
van a trabajar de la mano, porque la ley le da una especie de falta de jurisdicción a los tribunales venezolanos, porque primero tiene que pasar por el tribunal disciplinario para que yo como juez, sea penal o civil, pueda entrar a conocer del asunto o de la causa respectiva. Ellos se pueden, como lo dice acá, que ellos podrán asesorarse como expertos médicos médicas debidamente calificados. Claro, y ahora esa terna, porque mayormente se hace una terna de 3 médicos de la especialidad que se esté ventilando en el asunto, tienen que ir al tribunal a juramentarse para poder ser peritos en este caso. Deben tomar juramento, porque ellos, el dictamen que den esta terna o estos 3 expertos médicos tiene peso legal, y si ellos cometen lo que llaman perjurio o mienten, falsa atestación, es un delito para esa terna. Ven cómo se va configurando cada cosa y cada persona o cada interviniente en estos procesos tiene responsabilidades diferentes, pero las tienen. Ustedes pueden ser, ojalá que no, lo que estén siendo puestos en tela de juicio, como pueden llamar a cualquiera a ser expertos en el caso de un colega. Y es un peso que tienen que aceptar porque los está llamando un tribunal. Eso es obligatorio. Es obligatorio. Sí. El médico puede ocasionar una negligencia y a la vez pues por forma temeraria, o puede estar relacionado porque no se evada de realizar un acto quirúrgico o de atender a alguien, o si se lesiona a algún paciente, entonces van de la mano. Con respecto a la imprudencia, quería aclarar aquí la imprudencia simple temeraria. Okay. A veces los ejemplos son los que le dan a uno luces de la... Y por supuesto, si no es lo mismo una imprudencia temeraria que una imprudencia simple, las implicaciones que puede tener son diferentes. Vas a operar a una paciente y por la causa que sea no te lavas las manos. Y vas a entender, dice no, y justifica, ¿no? Dice no, yo tengo que ir porque... Y vas y lo operas, esa es una imprudencia temeraria. Tú sabes que tú sin lavarte las manos vas a ir y que le vas a ocasionar un daño al paciente. Tú lo sabes, pero tú vas a ir y lo haces, ¿verdad? Y eso sería un grado donde no tomas ningún tipo de la medida adecuada y le vas a producir un daño al paciente. Ahora, hay casos en los cuales la imprudencia puede ser como más justificable, vamos a decirlo así entre comillas, pero sigue siendo imprudencia. ¿Okay? Por ejemplo, utilizar instrumental que no es hecho para eso. El utilizar, por ejemplo, como ya le mencioné el ejemplo, esa es otra cosa. Pero, por ejemplo, que una sonda de Nelaton no es para utilizarla como un dreno. Pero nosotros, bueno, justificando que la situación del país, le colocamos eso. Eso es un hecho imprudente. Tú sabes que eso le puede ocasionar un daño, porque eso es un tubo duro con otras características, pero aún así lo coloca. Eso lo vemos aquí a diario. ¿Ok? A diario. Pero ¿qué pasa? Que como en la mayoría de los casos no causa un daño, entonces el hecho que pasó, no hay problema. Pero en el mismo momento en que eso produce un daño, entonces ahí viene el problema. Entonces, vean las diferencias de una con respecto a otra, y por supuesto eso va implícito en qué implicación puede tener. Debemos siempre, la práctica médica debe ser protocolizada, ordenada, debe tener disciplinada de tal manera que aun cuando pueda justificarse, no cometamos ningún tipo de negligencia, ningún tipo de imprudencia, y la impericia, bueno, que sería el grado. Por eso es que hay que prepararse. Ustedes deben saber y conocer y prepararse bien para evitar esto. Es importante ver esta parte porque aquí se consagraron los derechos de los médicos ante el tribunal disciplinario. Ustedes no se van a quedar con la decisión de ese tribunal. Ustedes, si no la consideran justa, van a poder recurrir ante una instancia superior a él. Y es una de las garantías que consagra la Constitución, que es la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa en cualquiera de las instancias e instituciones a las cuales está sometido o ante una autoridad.
Es interesante cuando dice, se podrá apelar ante el Tribunal Disciplinario de la Federación dentro del lapso de los 5 días. ¿Qué pasa si yo lo hago el día 6? No procedería. No procede. El legislador te da un tiempo que él creyó prudencial para poder ejercer tu derecho. Siempre vamos a tener esas fallas, esas trabas en la ley. Tenemos tiempos establecidos para yo poder ejercer mis derechos. No es cuando yo quiera, es cuando la ley así me lo permite.